Capítulo 7, medición de temperatura, sensores de temperatura. Seguidamente estudiaremos los sensores de temperatura llamados termistores. Bueno, los termistores básicamente son, al igual que el anterior sensor llamado RTD, que son los sensores de resistencia que detectan la variación de la temperatura. Los termistores eh, también detectan la variación de la temperatura, pero la diferencia con los RTD es que estos son semiconductores. ¿Sí? Son semiconductores y se clasifican básicamente en dos, que son los que son sensibles a la variación positiva y los que tienen sensibilidad negativa. Básicamente son los NTC y los PTC. ¿Sí? Entonces la diferencia con los RTD es que estos son semiconductores, ¿verdad? Y son utilizados también como detectores de temperatura. La ecuación básica que define la variación de la resistencia con respecto a la temperatura es la siguiente. Es exponencial, ¿verdad? O sea que no es lineal y depende de la temperatura inicial, temperatura final, la que queremos, temperatura de referencia sería T sub 0, ahora la resistencia de referencia, R sub 0, ¿sí? Y la temperatura se mide en grados Kelvin, ¿sí? Y la resistencia es Ohm, y también tenemos una constante, ¿verdad? Que se encuentra, o sea, enmarca, o sea, está dentro del marco de un intervalo de temperatura, ¿sí? O sea que la constante beta define el rango de aplicación del termistor. ¿Sí? Básicamente eso es beta. Aquí podemos ver la curva del NTC, que sería el sensor sensible a la temperatura, ¿verdad? Sensible a la temperatura pero negativa, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Significa que a medida que aumenta la temperatura, ¿sí? Como ven aquí, la resistencia va disminuyendo exponencialmente. ¿Sí? Y que es lógicamente la ecuación exponencial que vimos anteriormente, ¿sí? Está marcado aquí. Esa sería la curva característica de trabajo del NTC, ¿sí? Que sería de coeficiente de temperatura negativo. ¿Cuál es su característica principal? La característica principal es que es muy sensible, ¿verdad? A los cambios de temperatura, ¿verdad? Se puede detectar fácilmente la resistencia, ¿sí? O sea, se puede medir la variación de la resistencia. No es lineal, ¿verdad? Pero sí se puede, a través de un circuito, se puede obtener, se puede linealizar la salida, ¿sí? Y el rango de temperatura es muy pequeño porque, como les dije, beta define al termistor, ¿verdad? Y es un rango pequeño, o sea que la linealidad del termistor la define beta y en un pequeño rango. Entonces también es útil para temperatura ambiente. Son relativamente baratos y pequeños, ¿verdad? No son tan precisos comparativamente con el RTD, o sea, la precisión no es muy elevada. Y tampoco son estables, deben ser envejecidos. Envejecido significa que hay que, el material propiamente, hay que someterlo a ciclos de calentamiento, enfriamiento, calentamiento, enfriamiento, ¿verdad? Para poder calibrarlos correctamente, ¿verdad? Entonces, ya habíamos visto la curva, ¿verdad? Donde les dije que beta tiene unos valores, ¿sí? En el cual
aquí se ve aproximadamente que forman casi una línea recta, no es una línea recta, ¿verdad? La temperatura de trabajo está entre 20 y 30 grados centígrados, ese sería el rango de trabajo de este tipo de termistores, ¿verdad? Y lógicamente el circuito de medición del termistor, ¿verdad? Aquí en esta parte podemos ver mejor el circuito de linealización, ¿verdad? Sería como el termistor no es lineal, podemos hacerlo en división de tensión y obtenemos la tensión de salida de sub S, ¿verdad? Eh, entonces, sabemos que la tensión de salida es función de la temperatura, porque cuando varía la temperatura del termistor, su resistencia varía, por lo tanto la tensión de salida se mide en una resistencia conocida y con eso tenemos una linealización del termistor, ¿sí? Y como les dije, debemos de elegir los termistores en el rango de trabajo para obtener valores lineales. O sea, la linealidad entre la temperatura y la resistencia, la variación de la resistencia, ¿sí? Un ejemplo, este termistor, ¿sí? Con una constante 2, ¿sí? Su rango de temperatura estaría entre 40 y 60 grados, ¿sí? Y tendríamos una tensión de salida aproximadamente entre 0,5 y 0,6, ¿sí? Entonces, eh, cuando tenemos definido en qué rangos de trabajo, o sea, en qué rango de temperatura necesitamos medir, debemos elegir mediante esta curva el valor beta que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces es importante tener la tabla o este gráfico con estos valores. Entonces cuando necesitamos hacer una medición de la temperatura y conocemos el rango del que va a variar la temperatura, elegimos la curva, ¿sí? Y por lo tanto las constantes que le caracterizan a cada curva, ¿verdad? Eso es una forma de linealizar la variación de la resistencia con respecto a la temperatura, y es a través de este circuito. Bueno, el siguiente sensor es el PTC, que es de coeficiente de temperatura positivo. Aquí podemos apreciar la curva de trabajo, ¿sí? De la resistencia con respecto a la temperatura. Podemos ver que, al igual que el NTC, va disminuyendo, luego se vuelve constante y luego abruptamente a una cierta temperatura él tiene un aumento de la resistencia bastante elevado, ¿sí? Bastante elevado, o sea que y aproximadamente son en un rango de 20 grados. Se puede percibir el aumento abrupto de la resistencia, como ven aquí, que hay una variación de negativo a positivo y luego sube abruptamente. Bueno, esta característica del PTC es lo que lo hace útil, ¿sí? ¿Cómo lo hace útil? Sirven generalmente como elementos de protección, ¿sí? Por ejemplo, necesito proteger este circuito, ¿verdad? Este circuito podemos introducirlo dentro de un motor, por ejemplo, ¿verdad? Un motor trifásico, ¿sí? Un motor puede ser de inducción, trifásico. Y el termistor podemos ponerlo en contacto con las bobinas de un motor.
Entonces el motor tiene una tolerancia de 100, o sea, una temperatura de trabajo entre 70 y 60. Y luego de repente, por sobrecarga, ¿verdad? Por sobrecarga, él comienza a aumentar la temperatura, ¿sí? O de repente también podría ser un cortocircuito, ¿verdad? Entonces, sabemos que cuando sube mucho la corriente en las bobinas, estas se calientan, el termistor puede detectar esa variación de temperatura. ¿Y qué va a hacer él? Va a dejar de, o sea, va a subir la resistencia, ¿sí? Abruptamente, aquí se puede ver. ¿Y qué va a pasar? Va a actuar como una llave de circuito abierto, circuito cerrado, o al revés, ¿verdad? Circuito cerrado, en este caso, iba a abrir el circuito, ¿sí? Debido al aumento abrupto de la resistencia. Entonces él puede proteger el circuito, o sea, se puede armar un circuito de protección exclusivamente con el PTC. Si alguna vez ven o destapan un motor a inducción, pueden llegar a encontrar unos pequeños hilos en la molera, unos pequeños conductores, ¿sí? Muy finos, y son las terminales del termistor, ¿sí? Normalmente el PTC. Y esa es la aplicación fundamental, ¿verdad? Sirve más bien de protección. Acá, por ejemplo, pueden proteger un equipo osciloscopio, ¿sí? Cualquiera sea el circuito. O sea, la aplicación fundamental es la de protección de circuitos electrónicos o de motores, ¿verdad? Como se ve aquí. Esa es la aplicación más formal que tiene el PTC. Y luego les presento 3 cuadros de los diferentes sensores, o sea, termoresistencia que habíamos visto, que son el Thermopar, el RTD y el termistor, ¿sí? Muy fundamental que ustedes sepan es el acondicionamiento de señal necesario para cada uno. Estaremos viendo en el último capítulo, ¿verdad? El acondicionamiento de señal. ¿Sí? ¿Qué tipo de acondicionamiento de señal es necesario? O sea, siempre sería la de amplificación, filtrado, ¿verdad? Y en este caso, como el Thermopar ya es un sensor activo, o sea, que él genera una FEM, entonces lo que se tiene que hacer es una compensación para poder medirlo, ¿verdad? Y en este caso sí hay que, son sensores pasivos, necesitan una fuente de corriente constante, ¿verdad? La precisión de cada uno, la sensibilidad y la comparación, ¿verdad? De cada uno. Es muy importante que ustedes manejen esto, ¿verdad? Aquí también tenemos los otros, ¿verdad? Los termistor, RTD y Thermopar, ¿sí? Con sus características de cada uno. Es importante que ustedes sepan el gráfico, cómo funcionan, ¿sí? Y el elemento semiconductor también, ¿verdad? Ventajas y desventajas de cada uno, ¿verdad? Cada uno tiene una aplicación diferente de acuerdo a, o sea, todos son resistencias que detectan la variación de la temperatura, o sea, que varían la resistencia con respecto a la variación de la temperatura. Algunos son lineales, otros no son lineales, algunos son muy precisos, otros no son precisos, o sea, para cada aplicación uno tiene que tener la capacidad de poder elegir cualquiera de estos, ¿verdad? Conociendo la curva de trabajo, ¿sí? Y qué es lo que uno necesita, ¿verdad? Para eso es necesario que ustedes sepan cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno, ¿verdad? El día de mañana entonces ustedes pueden dar por lo menos conocer si el sensor que se está aplicando es el correcto, no es el correcto, o si se puede utilizar otro sensor de iguales características, ¿verdad? Bueno, entonces son los sensores termoresistivos que les quería presentar.